Parque Jurásico es una película de ciencia ficción y aventuras dirigida por el cineasta estadounidense Steven Spielberg y estrenada en 1993. Su trama está basada en el libro homónimo de Michael Crichton y relata las vivencias de un grupo de personas en un parque de diversiones con dinosaurios clonados, creado por un filántropo multimillonario y un equipo de científicos genetistas. Durante una visita de evaluación antes de su apertura al público en general, los dinosaurios escapan y ponen en riesgo la vida de quienes se encuentran en el parque. Antes de su publicación en 1990, 4 estudios de cine estaban interesados en adaptar el libro de Crichton, aunque Universal Pictures consiguió los derechos de la obra y contrató a Spielberg para su dirección y a Crichton para la adaptación a la gran pantalla. El guión final estuvo a cargo de Kep, que dejó fuera varios pasajes explicativos y violentos de la novela e introdujo cambios en los personajes. El rodaje se llevó a cabo en California y Hawái entre agosto y noviembre de 1992, con un reparto conformado primordialmente por los actores Richard Attenborough, Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Dern. La postproducción se extendió hasta mayo de 1993, supervisada por Spielberg desde Polonia mientras filmaba La lista de Schindler, e incluyó innovadoras imágenes generadas por ordenador y modelos animatrónicos de tamaño real para recrear los dinosaurios que aparecen en la película, con el apoyo de Industrial Light y Magic y Stan Winston. Para diseñar el sonido de la película, Spielberg invirtió en la creación de DTS, una empresa especializada en formatos de sonido envolvente digital. Parque Jurásico resultó ser un éxito con más de 900 millones USD recaudados en todo el mundo durante su exhibición original en cines y estuvo catalogada como la película con mayores recaudaciones en la historia del cine hasta el estreno de Titanic. La crítica especializada elogió sus innovadores efectos especiales, la banda sonora de John Williams y la dirección de Spielberg. Además resultó galardonada con más de 20 premios, entre ellos 3 Oscar por sus logros técnicos en efectos visuales y sonido. Después de su reestreno en 3D en 2013 para conmemorar el 20º aniversario de su estreno, se convirtió en la 17ª película en haber superado los 1.000 millones USD de recaudación. En 2018, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la reconoció por ser cultural, histórica y estéticamente significativa, y quedó seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Parque Jurásico es considerada un hito en el desarrollo de los efectos visuales digitales y de la animatrónica en el cine. Su éxito dio lugar a una franquicia que incluye videojuegos, juguetes y atracciones en parques temáticos, así como múltiples secuelas, The Lost World, Jurassic Park, Parque Jurásico 3, Jurassic World, El Reino Caído y Jurassic World, Dominion. Argumento. Sinopsis. En Isla Nublar, ubicada cerca de Costa Rica, un empleado de InGen, Tecnologías Genéticas Internacionales, INC, por sus siglas en inglés, es asesinado por un dinosaurio durante su traslado a Parque Jurásico, un parque de diversiones cuya principal atracción son dinosaurios clonados por genetistas. Como resultado, el gerente John Hammond es presionado por los inversores del parque para llevar a cabo una investigación que garantice la seguridad del sitio antes de su apertura al público en general. Poco después, el paleontólogo Alan Grant, la paleobotánica Ellie Sattler, a quienes visita en una excavación paleontológica en Montana, el matemático Ian Malcolm y el representante de los inversores Donald Gennaro arriban a la isla para analizar los ejemplares e instalaciones de Parque Jurásico. Como parte de su recorrido de bienvenida, son informados del proceso utilizado para la clonación de dinosaurios, a partir de materia fósil hallada en mosquitos prehistóricos que se alimentaron de la sangre de dinosaurios durante la época jurásica y que estuvieron preservados en ámbar desde entonces. Mientras la mayoría del equipo recorre el parque en vehículos eléctricos en compañía del Lex y Murphy, nietos de Hammond, se desata un ciclón tropical que provoca intensas lluvias y deja incomunicados a los integrantes del parque que no han sido evacuados. De forma simultánea,
el programador Dennis Nedry bloquea el sistema de seguridad computacional del parque para ingresar por su cuenta a los laboratorios y robar embriones de dinosaurios para ofrecerlos a otra compañía rival de InGen. La acción de Nedry interrumpe la corriente eléctrica de varias de las cercas perimetrales de las instalaciones que resguardan a los dinosaurios, y deja sin funcionamiento a los vehículos que trasladan a los visitantes justo frente a la instalación del Tyrannosaurus Rex. Eventualmente los dinosaurios escapan de sus instalaciones, incluido el T-Rex, del cual Grant y los nietos de Hammond consiguen huir tras abandonar sus vehículos, mientras que Malcolm resulta herido y más tarde es auxiliado por Ellie y por el oficial del parque Robert Muldoon. Al día siguiente, Grant y los niños se encuentran con nidos silvestres de dinosaurios en su camino al centro de visitantes, lo cual implica que las criaturas han estado procreando pese a la manipulación de su material genético. Con tal de desbloquear los sistemas de seguridad, el ingeniero Ray Arnold, Ellie y Muldoon acuden al barracón de distribución eléctrica para activar manualmente los interruptores. Más tarde, Ellie se reencuentra con Grant, los niños, Hammond y Malcolm en la sala de control informática. Tras pedir auxilio vía telefónica, algunos velociraptores se infiltran en la sala, obligando a los protagonistas a acudir al centro de visitantes del parque para ponerse a salvo. En las escenas finales, se muestra al T-Rex atacando a los velociraptores en el centro de visitantes, mientras Ellie, Grant, Malcolm, Hammond y los niños abordan un helicóptero en el helipuerto del parque y abandonan la isla. A bordo de la aeronave, los niños caen dormidos en el regazo de Grant, mientras éste contempla a la distancia el vuelo de unos pelícanos. Cabe mencionar que el libreto original finalizaba con un esqueleto de T-Rex cayendo sobre los velociraptores en el centro de visitantes, poco antes de que Hammond llegara y les disparara con una escopeta. Dado que esta conclusión se consideró simplista, se optó por incorporar la escena en la que el T-Rex ataca a los dinosaurios y permite que los protagonistas escapen de la isla a bordo de un helicóptero. Temáticas. Por tratarse de una adaptación de la novela homónima de Creighton, que reutilizó su contenido filosófico de una manera que presentó una perspectiva esperanzadora de la vida sin abandonar nunca los aspectos cautelosos de la historia original, Parque Jurásico lidia con los mismos conceptos del material original tales como la tecnología, la clonación, la ingeniería genética y el caos resultante de conflictos como el del hombre contra la naturaleza evidente en la creencia de los personajes humanos. Especialmente de Hammond, de que, ellos pueden crear y controlar un entorno natural recreando dinosaurios que tengan la apariencia y sensación de los elementos reales, pero queriendo controlar sus instintos naturales de la misma manera en que un zoo resguarda animales. Pronto descubren que la naturaleza, aun si es artificial, encuentra su propio camino que no puede ser controlado por el hombre. La teoría del caos es abordada a lo largo del filme por medio del especialista Malcolm, cuyos diálogos combinan un relato popularizado de la teoría con descripciones no técnicas que hacen que las implicaciones filosóficas, éticas y del mundo real de la teoría sean accesibles a una audiencia general. La paleontología y el estudio de los dinosaurios es el principal concepto de Parque Jurásico, pese a que varios de los dinosaurios mostrados en el filme existieron durante el Cretácico y no en el Jurásico como el título sugiere. Si bien la clonación de estos seres es abordada con un sentido realista, lo cierto es que, para clonar un dinosaurio se necesitaría todo el genoma, y nadie ha encontrado ni un poco de ADN de dinosaurio. Así que estamos hablando de algo que es bastante difícil, si no es que imposible. De acuerdo con el paleontólogo Steve Brusatte, creo que, en conjunto, Parque Jurásico ha sido muy positivo para la paleontología. Por supuesto, podría ser quisquilloso con las pequeñas inexactitudes, pero creo que probablemente se superan en 1.000.000 por el bien que ha hecho la película. La secuencia que muestra a los dinosaurios escapando de sus instalaciones representa una metáfora de la libertad, y conlleva, algo de belleza en la inevitabilidad de todo esto, una serie de ideas tan simples que casi parece que se le podrían haber ocurrido a cualquiera. Sin embargo, no se trata tanto de las ideas en sí mismas, sino de cómo se construyen sistemáticamente unas sobre otras y enriquecen la película por completo.
De igual forma, se exploran temáticas como la traición, la paternidad, la responsabilidad y la supervivencia. Reparto. Sam Neill interpreta al Dr. Alan Grant, un paleontólogo que al comienzo de la película trabaja en una excavación en las tierras baldías de Montana. Aunque no le simpatizan los niños, cambia de parecer al conocer a los nietos de Hammond. Laura Dern interpreta a la Dra. Ellie Sattler, experta en paleobotánica y novia de Grant. Jeff Goldblum interpreta al Dr. Ian Malcolm, un matemático y profesor de la teoría del caos que advierte del riesgo de la clonación de dinosaurios. Richard Attenborough interpreta a Ian Hammond, principal responsable del Parque Jurásico. Joseph Masello interpreta a Tim Murphy, hermano menor del ex y fanático de las obras publicadas del Dr. Grant. Ariana Richards interpreta a Alex Murphy, nieta de Hammond y hermana mayor de Tim. Bob Peck interpreta a Robert Muldoon, oficial del parque y experto en los velociraptores. Originalmente, el equipo pensó en Brian Cox para personificar a Muldoon. Martín Ferrero interpreta a Donald Ginerow, abogado que representa a los inversores de Hammond. Samuel L. Jackson interpreta a Arnold Ray, ingeniero del parque responsable de cortar el suministro energético para reiniciar el sistema bloqueado por Nedry, lo cual libera a los velociraptores de sus instalaciones. De Wong interpreta a Henry Wu, genetista del parque y responsable de que los ejemplares creados genéticamente sean debidamente registrados. Abandona el parque tras la llegada del ciclón Wayne. Knight interpreta a Dennis Nedry, programador del parque que, previo a la apertura de Parque Jurásico, había sido sobornado por la empresa rival de InGen para robarle a esta algunos embriones de dinosaurios. Gerald R. Mullen interpreta a Gary Harding, veterinario del parque que se hace cargo de los cuidados de un Triceratops enfermo. Poco antes de la llegada del ciclón a la isla Cameron. Thor interpreta a Louis Daesan, gerente de la corporación rival de InGen. Producción. Antecedentes y redacción del guión. Michael Crichton comenzó a redactar un guión cinematográfico que narraba la historia de un estudiante interesado en la clonación de dinosaurios, una idea que luego desembocó en la escritura de la novela Parque Jurásico. Antes de su publicación, fijó el precio por sus derechos en 1,5 millones USD en adición a un sustancial porcentaje de las ganancias que las posibles adaptaciones de la misma tuvieran. A su lanzamiento, Warner Bros. Y Tim Burton, Columbia Pictures y Richard Donner, así como 20th Century Fox y Joe Dante intentaron adquirir los derechos de la misma. Sin embargo, Universal Pictures y Steven Spielberg los obtuvieron en mayo de 1990. Spielberg tuvo conocimiento de la obra apenas unos meses antes de su distribución, mientras discutía con Crichton la producción de su próximo proyecto, la serie de televisión Air. Respecto a la trama, Spielberg comentó: hay una gran cuestión moral en todo esto. La clonación del ADN podría ser viable, pero es aceptable. ¿Es correcto para el ser humano hacer esto, o los dinosaurios tuvieron su única oportunidad de vivir hace millones de años? Tras obtener los derechos de la novela, Universal contrató a Crichton por $500,000 USD adicionales para escribir el guión. Sin embargo, el autor solo adaptó un 10 a 20% del contenido total al tomar en consideración la extensión de su libro. Terminó el libreto cuando Spielberg estaba filmando Hook, aunque el director quería dirigir después La lista de Schindler. Consciente de esta situación, Music Corporation of America, en ese entonces propietaria de Universal, pausó la producción de La lista de Schindler con tal de que Spielberg dirigiera antes Parque Jurásico que, desde la perspectiva de este último, era como una buena continuación de Tiburón, solo que en tierra firme. A finales de 1991 se contrató a Malias Kachma-Armour para redactar un nuevo guión, en el cual propuso ciertos cambios como la fusión de los personajes Ian Malcolm y Alan Grant. Finalmente David Koepp, que antes había escrito el guión de Death Becomes Her, reescribió el guión de Marmou e hizo otras modificaciones, algunas de ellas a petición de Spielberg. Por ejemplo, para sintetizar la explicación del proceso de clonación de los dinosaurios optó por crear un cortometraje animado que es el que miran los protagonistas antes de ingresar al parque. Descartó también la secuencia con la que comienza la novela, en la que un Procompsognathus ataca a un niño,
pues a Spielberg le parecía espeluznante, así como otra en la que el tiranosaurio persigue a Grant y los niños a lo largo de un río antes de ser inmovilizado por Muldoon. En cuanto al desarrollo de los personajes, Koepp prefirió que el propietario del parque fuese más amable a diferencia del carácter despiadado que posee en el libro. Spielberg confesó haberse sentido más identificado con la teatralidad de esta nueva versión de Hammond. Otro aspecto que cambió fue la relación de Grant con los niños. Al principio es hostil con ellos pero luego se va sensibilizando conforme transcurre la historia. Finalmente, el libreto definitivo quedó concluido el 11 de diciembre de 1992. Selección del reparto. Janet Tiersenson estuvo a cargo de la selección del reparto de Parque Jurásico. Para contratar al intérprete de Grant, el equipo de producción contactó a los actores William Hurt y Harrison Ford, quienes rechazaron la propuesta, y Sam Neill resultó seleccionado unas cuantas semanas antes de comenzar la filmación. En el caso de Malcolm, desde un comienzo se pensó en Jeff Goldblum para interpretarlo, y este resultó elegido pese a que Jim Carrey también hizo su audición para el personaje. Para interpretar a su personaje, Goldblum se reunió con científicos para discutir la teoría del caos. Laura Dern también era la primera opción de Spielberg para el rol de Ellie, aunque se consideró de igual forma a la actriz Robin Wright para este papel. Para prepararse para su personaje, Dern se reunió con Horner y visitó el Museo de Historia Natural de Los Ángeles para conocer el proceso de fosilización, lo que le permitió adentrarse en el contexto requerido por la trama de la película. Aunque le ofrecieron el papel de Hammond inicialmente a Sean Connery, Attenborough aceptó interpretarlo, con lo cual puso fin a un receso de más de 10 años del cine, dado que su última actuación había sido en The Human Factor. En cuanto a Nedry, Spielberg eligió al actor Wayne Knight tras mirar su actuación en Basic Instinct. Como parte de su prueba de audición, se grabó a Richards gritando y el cineasta la seleccionó después de que su grabación despertara a su esposa, que dormía en el sillón, y corriera por todo el pasillo para ver si los niños estaban bien. Para el personaje de Lex también participó Christina Ricci en las audiciones. Finalmente, Joseph Masello se integró al elenco debido a su previa audición para actuar en Hook. Cabe añadirse que Morgan Freeman recibió también una propuesta para sumarse al elenco, sin embargo rechazó su participación debido a que pensaba que el concepto de una película sobre dinosaurios era absurdo. A su vez, Richard Cayley hace una breve aparición como el narrador del recorrido por las instalaciones del Parque Jurásico. Cayley fue contratado debido a que en la novela es mencionado por Hammond como el narrador original de dicho recorrido. Algunas fuentes consideran que esta podría ser la primera vez que un famoso que es mencionado en un libro aparece también en la adaptación respectiva para interpretarse a sí mismo. Rodaje. Spielberg quería grabar Parque Jurásico en Costa Rica, principal escenario en donde ocurren los sucesos de la novela. Sin embargo, al final prefirió la isla hawaiana de Kauai, donde antes había filmado Raiders of the Lost Ark. Después de 25 meses de preproducción, el rodaje comenzó el 24 de agosto de 1992 en este lugar, donde el cineasta estuvo haciendo tomas diurnas durante 3 semanas en exteriores. Durante ese tiempo, el equipo de producción perdió un día de rodaje debido al paso del huracán Iniki el 11 de septiembre. El huracán destruyó uno de los sets que habría sido usado para mostrar la persecución del personaje de Samuel L. Jackson por raptores, motivo que llevó a descartar esta toma en la película final. En esta isla se grabaron las escenas del exterior del centro de visitantes, para lo cual el equipo construyó un set en el Valley House Plantation Estate. La escena inicial de la película fue grabada en Aiku, Maui y en Niue. Luego el equipo se trasladó a la isla Oahu, donde se filmó la secuencia de la estampida de los gallimimus. De vuelta a Los Ángeles en septiembre de 1992, el reparto grabó en el estudio 24 de Universal las escenas de los velociraptores en la cocina, mientras que en el estudio 23 filmaron las tomas del barracón de distribución eléctrica del parque. Para representar la región baldía de excavación acudieron al Red Rock Canyon. Regresaron a los estudios de Universal para grabar la escena del rescate de Tim, en la cual usaron un dispositivo de 15 metros con ruedas hidráulicas,
y el encuentro de los protagonistas con los Brachiosaurus. Las animaciones que se observan en los monitores de los laboratorios y la sala de control del parque fueron producidas por Silicon Graphics y Apple Inc. Si bien en la novela se menciona que los coches del parque eran manufacturados por Toyota, para la película se usaron 7 vehículos Ford Explorer modificados por el equipo de ILM para permitir que su conductor permaneciera oculto en el maletero mientras conducía el vehículo. Esto habría de crear la ilusión de que se trataba de coches autónomos. Luego acudieron al estudio 16 de Warner Bros., donde tuvo lugar la secuencia del ataque del tiranosaurio a los vehículos eléctricos, aunque esta toma sufrió retrasos ya que la lluvia mojaba la goma espuma que cubría al modelo del dinosaurio, y una vez que el material absorbía el agua hacía que el modelo se volviese más pesado y difícil de manipular. A manera de solución, el equipo debió interrumpir ocasionalmente las grabaciones de la escena para secar la goma espuma con cuero de gamuza. Originalmente la toma en la que el personaje de Malcolm distrae al tiranosaurio con la bengala no estaba en el libreto. Malcolm sugirió agregarla ya que en su opinión le daba mayor heroísmo a su personaje, a diferencia de la escena original en la que simplemente huye del lugar con Jinneroo. Para las escenas del Dilophosaurus acudieron al estudio 27 de Universal, y luego en el estudio 12 filmaron las persecuciones de los velociraptores en la sala de control y el centro de visitantes del parque. Otra escena inédita que se agregó en esta etapa de producción fue el desenlace. Spielberg propuso que apareciera el tiranosaurio y atacara a los raptores, para permitir la huida de los protagonistas. El rodaje finalizó el 18 de noviembre, pocos días antes de que Michael Cohn acabara el libreto de la lista de Schindler, aunque la compleja postproducción se alargó hasta el 28 de mayo de 1993. Efectos especiales. Al mismo tiempo que Crichton adaptaba su novela al guión inicial de Parque Jurásico, el diseñador de producción Rick Carter, que ya antes había trabajado con Spielberg en Cuentos Asombrosos, convocó a algunos ilustradores y especialistas para crear los guiones gráficos. Se acordó reducir las especies de dinosaurios de la novela, de 15 a solo 6, y llevar a cabo un minucioso análisis científico con tal de ofrecer a la audiencia una mayor precisión respecto a la representación de los dinosaurios en la gran pantalla. Si bien un representante de Amblin Entertainment, productora de Spielberg, se puso en contacto con el científico Jeffrey Lawrence para inspirarse en sus laboratorios, al final Carter optó por tomar un diseño menos convencional para los laboratorios del Parque Jurásico. Para los modelos robóticos de los dinosaurios Spielberg quería contratar inicialmente a Bob Gere, quien lo había dejado impresionado con su trabajo en la atracción, Confrontation, del parque temático Universal Studios, sin embargo luego se decantó por Stan Winston. A finales de 1990 el productor asociado Latarayan contrató a algunos especialistas en efectos especiales, entre los cuales estuvieron Dennis Muren, a cargo de supervisar la composición digital de los modelos creados por Winston, Phil Tippett, para animar a los dinosaurios con la técnica Go Motion en las escenas más extensas, y Michael Lantieri, para supervisar los efectos escenográficos y demás aspectos visuales de cada toma. Por otra parte, también en esa fase se integró en el equipo el paleontólogo Jack Horner, cuyo trabajo consistió en evaluar los diseños digitales de los dinosaurios. La visión del equipo técnico era, retratar a los dinosaurios como animales en vez de como monstruos, de acuerdo con la perspectiva de Spielberg. Una de las primeras acciones de Horner fue la de sugerir que eliminaran las lenguas de los velociraptores, manifestando a manera de queja que, los dinosaurios no pueden hacerse de esa manera. A su vez, el estudio de efectos especiales de Winston comenzó a crear los modelos robóticos sobre la base de diversos rasgos conocidos de los dinosaurios. Cada vez que concluía un modelo, se encargaban de texturizar la piel en látex, la cual luego colocaban sobre la estructura robótica. Mientras tanto, Tippett creó animaciones cuadro por cuadro, técnica conocida como stop motion, para las principales escenas donde aparecerían dinosaurios. Para realizar los efectos digitales del tiranosaurio fueron contratados los animadores Mark Dippe y Steve Williams. A pesar del esfuerzo del equipo,
Spielberg no estaba completamente convencido de combinar los efectos digitales con actores y escenarios reales, mostrándose un tanto escéptico respecto a esta técnica cinematográfica, ya que pensaba que la tecnología haría ver a los dinosaurios como anticuados y de baja calidad. No cambiaría de parecer hasta después de mostrarle una escena producida por ILM, en la que simularon la persecución de un tiranosaurio a una manada de gallimimus. Winston pasó un año completo realizando investigaciones sobre los dinosaurios, entrevistando a paleontólogos al respecto y visitando museos. Su labor estuvo encaminada a integrar algunos grupos de trabajo que tendrían diferentes responsabilidades a su cargo. Por ejemplo, un equipo de 12 especialistas se encargó de diseñar el modelo del tiranosaurio, que al final acabó midiendo 20 pies de altura. Fue construido con fibra de vidrio y 3.000 libras de arcilla, el cual después cubrieron con látex y pintaron. Para recrear sus movimientos, construyeron un mecanismo hidráulico controlado por computadora reminiscente de los simuladores de vuelo usados por la tecnología militar estadounidense, y sobre el cual montaron el modelo robótico. De manera simultánea, otro equipo de solo 4 personas tenía como responsabilidad controlar físicamente un modelo a escala reducida del tiranosaurio, cuya finalidad era recrear otros movimientos del dinosaurio. Una computadora grababa la secuencia y programaba el robot original de tal forma que pudiera emular los movimientos del modelo a escala maniobrado por este segundo equipo. Otros modelos robóticos construidos para la película incluyeron uno de 6 pies de altura de un velociraptor, otro de un brachiosaurus, uno de un triceratops, uno de Dilophosaurus y otro de una cría de velociraptor. Cabe señalar que se produjo otro robot de una cría de Triceratops para una escena en la que los protagonistas se montaban sobre el animal, sin embargo debido a que la toma fue descartada en la edición final este modelo no aparece en Parque Jurásico. Tras supervisar los movimientos digitales de los dinosaurios, Tippett agregó otros efectos digitales en ciertas escenas de la película. Con ayuda de Industrial Light y Magic, Muren creó composiciones digitales para las escenas del movimiento del agua, el andar del tiranosaurio y algunas tomas en las que reemplazó digitalmente el rostro de la doble de Ariana Richards. Finalmente, la labor de Lantieri, que también coordinó la producción de efectos especiales, se enfocó en los aspectos mecánicos de los robots de Winston, construyó grúas y aparejos para facilitar el traslado de los dinosaurios mientras rodaban en exteriores y grababan algunas tomas especiales. Para producir los círculos concéntricos en el vaso de agua ocasionados por los pasos del T-Rex, un integrante del equipo de producción tocó unas cuerdas de guitarra en el interior del vehículo donde sucede la escena. Este concepto provino de una ocasión en que Spielberg escuchaba a la banda Earth, Wind and Fire en su automóvil y observó las vibraciones que ocasionaban los sonidos graves de las canciones. Durante las últimas fases de la producción, Spielberg supervisó el progreso técnico del equipo desde Polonia, en donde se encontraba rodando su siguiente película, La lista de Schindler. Banda sonora. El compositor John Williams comenzó a escribir la banda sonora de la película a finales de 1992. En su opinión, los temas musicales debían combinar un sentimiento de admiración y fascinación por la felicidad y emoción abrumadoras, de ver a dinosaurios con vida. La dirección musical de sus composiciones corrió a cargo, un mes después, de John Neufeld y Alexander Kerry, siendo grabada en Sony Scoring Stage, en Culver City, California. La misma fue supervisada por George Lucas, hasta su conclusión, a finales de abril. Su estreno ocurrió el 25 de mayo de ese mismo año y está compuesta de 16 temas musicales. En 2013, con motivo del 20º aniversario del estreno de la película, salió a la venta una edición digital de la composición de Williams, que incluye 4 pistas adicionales elegidas por el propio compositor. De acuerdo con Film Tracks, fue, y siempre será, una de las piezas maestras más impresionantes de John Williams con Parque Jurásico. Williams tuvo la oportunidad de combinar cada uno de sus estilos de composición más dominantes de los años 1990 en una sola banda sonora. Y en dicho proceso,
se las arregló para crear un material con un núcleo mágicamente cohesivo que resulta extremadamente potente en la película. A continuación se mencionan los temas que componen la banda sonora original. Dinosaurios en pantalla. A pesar del título de la película, la mayoría de los dinosaurios aparecidos en el filme no existieron en el período Jurásico sino en el período Cretácico, inmediatamente posterior. Los únicos dinosaurios pertenecientes al período Jurásico son Brachiosaurus y Dilophosaurus. Tyrannosaurus rex, frecuentemente citado como T-Rex. El soporte animatrónico creado por Winston pesaba 7.900 kilogramos y tenía una longitud de 12 metros. En opinión del paleontólogo Jack Horner, esto era, lo más cercano que haya visto a un dinosaurio viviente. El modelo fue creado con base al movimiento del dinosaurio, y sus rugidos provinieron de la mezcla de sonidos resultante de una cría de elefante, un alligator y un cocodrilo. Para emular su respiración recurrieron al sonido de la respiración de una ballena. Para la escena en la que el Tyrannosaurus desgarra a un Gallimimus, se usó una pista de sonido en la que un perro ataca una pelota Velociraptor, también citado como Raptor, en la película. Winston explicó que no se habían basado en la especie Velociraptor mongoliensis descrita por las fuentes científicas para recrear al dinosaurio, sino en la especie de Deinonychus. Bajo excusas estrictamente estéticas relacionadas con las escenas de acción de la película, Spielberg ordenó al equipo de diseño que aumentara el tamaño de los velociraptores para que así midieran unos 10 pies de altura. Poco antes del lanzamiento de la película, científicos descubrieron un ejemplar de un Utahraptor, parecido al velociraptor diseñado por Spielberg, a lo que Winston bromeó: "Nosotros lo hicimos, pero ellos lo descubrieron". Para el ataque contra el personaje de Muldoon, los velociraptores fueron animados por personas que integraban parte del elenco de la película. Para el sonido de los velociraptores mezclaron sonidos provenientes de un delfín, una morsa, un ganso y grulla. Siguiendo los descubrimientos realizados tras el lanzamiento de la película, la mayoría de los paleontólogos habían concluido que dromaeosáuridos, como el Velociraptor y el Deinonychus, tuvieron plumas. Dilophosaurus. Fue creado con menores dimensiones con respecto a las del ejemplar real para evitar que la audiencia lo confundiera con los velociraptores. Su habilidad para escupir fluidos venenosos es ficticia. Para recrear sus sonidos vocales combinaron los sonidos provenientes de un cisne, un halcón, un mono aullador y una víbora de cascabel. Brachiosaurus. Es el primer dinosaurio que aparece en la cinta. A pesar de las pruebas científicas que demuestran que tenían capacidades vocales limitadas, el diseñador de sonido Gary Ridgestrom decidió mezclar el sonido del canto de ballenas y el proveniente de un asno para brindar, en sus propias palabras, una sensación melódica de maravilla. Triceratops. Tuvieron una breve aparición en la película, por sugerencia de Winston. Winston también creó una cría de Triceratops para Ariana Richards, sin embargo la escena que mostraba la interacción entre este espécimen y la actriz fue descartada del montaje final. Gallimimus y Parasaurolophus. El primero apareció en la escena de estampida, en la cual uno es devorado por el Tyrannosaurus rex. Una manada de Parasaurolophus apareció brevemente en el primer encuentro de los personajes principales con los Brachiosaurus, a orillas del abrevadero del que estos emergían. Proceratosaurus, Stegosaurus, Segisaurus, Compsognathus, Baryonyx, Herrerasaurus y Metriacanthosaurus. De estas especies no aparece ningún ejemplar a lo largo de la película, pero se sugiere que son parte de las especies del parque, ya que sus nombres aparecen entre los tubos donde se conservan los embriones de los dinosaurios, específicamente en la escena en que Denis Nedry roba muestras de estos para Biosyn. Estreno. Universal gastó 65 millones USD en la campaña de mercadotecnia para la película, que le permitió concretar acuerdos con alrededor de 100 compañías para darle publicidad en 1000 productos. La campaña, planeada 15 meses antes de que siquiera Universal pudiera ver una secuencia del filme terminado, también incluyó el lanzamiento simultáneo de 3 videojuegos basados en el filme y realizados por Sega y Ocean Software,
una línea de juguetes hecha por Kenner y distribuida por Hasbro, así como una adaptación literaria dirigida al público infantil. Por otro lado, los productores decidieron que la banda sonora incluyera material inédito antes de ser lanzada a nivel comercial. Días antes de su estreno, se transmitieron los avances promocionales de la película, en lo particular, brindaban solamente ligeros vistazos a escenas relacionadas directamente con dinosaurios, algo descrito más tarde por Josh Horowitz como, lo que el viejo Spielberg acostumbra hacer, nunca revelar demasiado sobre sus películas antes de estrenarlas, luego de que hiciera lo mismo para la producción de Transformers, en 2007. La película tuvo como lemas comerciales, una aventura hecha 65 millones de años atrás, que resultó de una broma hecha con respecto al genuino mosquito en ámbar usado en el bastón de Hammond, así como, el descubrimiento más fenomenal de nuestra era, se convierte en la mayor aventura de todos los tiempos. Jurassic Park fue estrenada oficialmente en el Museo Nacional de la Construcción el 9 de junio de 1993 en Washington, D.C., patrocinando a 2 asociaciones caritativas infantiles. Al año siguiente, se hizo acreedora a 3 premios Oscar en las categorías de mejores efectos de sonido, mejores efectos visuales y mejor sonido. Otros 16 premios más fueron entregados a algunos miembros del elenco en diferentes premiaciones. Además, tras su estreno, se convirtió en la primera película en hacer uso del sistema de codificación de audio digital Theater System en toda la historia del cine. El 4 de octubre de 1994 hizo su debut en formato de vídeo VHS, mientras que su primera aparición en formato DVD fue el 10 de octubre de 2000. Ese mismo año la película fue lanzada, de nueva cuenta, en un paquete que incluyó su continuación. A su vez, el DVD fue relanzado con la trilogía el 11 de diciembre de 2001, bajo el nombre de Trilogía Parque Jurásico y Colección de Aventuras de Parque Jurásico el 29 de noviembre de 2005. Durante el periodo de comercialización de los anteriores formatos de vídeo, Steve Englehart escribió una serie de historietas que continuarían el argumento de Jurassic Park. La serie constó de un total de 19 ediciones divididas en 4 volúmenes, que luego serían agrupadas para su venta en Estados Unidos y Reino Unido, siendo publicadas a su vez por Tab Comics. Ocean Software realizó también un juego virtual a manera de continuación de sus anteriores videojuegos, que habían sido lanzados de manera simultánea al estreno de la película. Su adaptación fue titulada Parque Jurásico Parte 2, El caos continúa y estrenada en 1994 para las videoconsolas Super NES y Game Boy. La atracción Jurassic Park Ride comenzó a desarrollarse en noviembre de 1990, y se estrenó finalmente en el parque temático de Universal Studios, en California, el 15 de junio de 1996, con un costo total de 110 millones USD. Inicialmente, los diseñadores de la atracción planearon constituirla con la premisa ficticia de un supuesto contrato establecido entre Hammond y Universal, con la finalidad de reconstruir el Parque Jurásico en el Parque de Universal Studios California. En marzo de 1999, la expansión a Islands of Adventure, en el Parque Universal de Florida, inauguró el sector temático Jurassic Park, el cual está completamente dedicado a la película e incluye el recorrido original, al igual que otras atracciones basadas en las diversas adaptaciones que tuvo el filme. En julio de 2013, con motivo del 20º aniversario de estreno de la película, se exhibió en cines una versión en formato 3D. Recepción. Recaudación internacional. Se convirtió en la película más exitosa superando en ingresos a E.T., el extraterrestre. Inició recaudaciones con 47 millones USD durante su primer fin de semana de estreno, y obtuvo un total de 81,7 millones USD durante su primera semana de estreno, proyectándose en un total de 2.404 salas de cine a nivel mundial, que, al final, llegarían a un total de 2.566 salas. Superó la marca de 100 millones USD en recaudaciones en 9 días, un récord que anteriormente había conseguido Batman en 10 días de exhibición en salas de cine. Permaneció en la primera posición de recaudación durante 3 semanas consecutivas,
obteniendo un total de 357 millones USD en Estados Unidos y pasando a ser considerada como la película con mayores recaudaciones de 1993. Contó también con una buena acogida en otros países, teniendo un amplio éxito en Alemania, Australia, España, Italia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, México y Taiwán. Su recaudación a nivel internacional rebasó la cantidad de 557,6 millones USD. Por la dirección de la película y participación en la reedición del Guion adaptado, Spielberg ganó más de 250 millones USD, mientras que el filme permaneció como el más taquillero durante 5 años, sucedido en 1997 por Titanic, de James Cameron. Respecto a otras películas con temáticas similares, Parque Jurásico estuvo considerada como la adaptación de ciencia ficción más exitosa en Estados Unidos desde los años 1980, superando a La Guerra de los Mundos y Yo, Robot, hasta el estreno de Los Juegos del Hambre. Además encabezó el listado de películas con monstruos/criaturas, por encima de filmes como King Kong y Gremlins, hasta el estreno de Jurassic World. Es la entrega más exitosa de la trilogía original. Crítica. Tras su estreno, Parque Jurásico obtuvo críticas mayormente positivas en la prensa, aunque varios medios coincidieron en que los mayores defectos de la producción recaen en la falta de una sensación de maravilla y asombro en sus protagonistas al mirar a los dinosaurios, así como un mayor desarrollo de la historia, calificando como pobre la transición de la novela al libreto. Contrariamente, elogiaron el aspecto técnico y manifestaron que los efectos especiales eran de tal calidad que hacía que los dinosaurios lucieran reales, con lo cual se marcaba un hito en la cinematografía contemporánea. En el sitio web Rotten Tomatoes ostenta un 91% de aprobación general, concluyendo que es todo un espectáculo de efectos especiales y criaturas animatrónicas que posee algunas de las mejores secuencias de temor constante y terror dirigidas por Spielberg desde Tiburón. Rita Kempley, de The Washington Post, comentó que si bien la cinta puede ser catalogada como un hito cinematográfico, falla en cuanto al desarrollo de la trama y los personajes, a los cuales consideró como simples, curiosos por los dinosaurios, a diferencia de Tiburón, en donde cada personaje muestra signos de impresión cuando la criatura hace su aparición en alguna escena. De forma similar, Roger Ebert sugirió que Spielberg debió añadir más profundidad y misterio en la trama, pues en Tiburón se mantiene un mayor interés en el desarrollo de los eventos al hacer que el tiburón que da nombre a la cinta no aparezca en escena hasta ya avanzada la historia. En su evaluación, señaló, un triunfo en el tema de los efectos especiales. La película carece de otras cualidades que requiere aún más, tales como el sentido de temor y admiración, y fuertes valores e ideales humanos. No obstante, concluyó, querían dinosaurios grandiosos, ahora los tienen. Peter Travers, de la publicación Rolling Stone, señaló que, comparados con los dinosaurios, los personajes humanos son huesos secos. Creighton y el co-guionista David Keplos han aplanado en nulidades en el trayecto que resulta de las páginas de la novela a la pantalla grande. En cuanto al protagonista, Alan Grant, Travers resumió que, si la película carece de un villano verdadero, entonces también carece de un héroe creíble. Neil, un talentoso actor, no posee la presencia estelar para interpretar a este Indiana Bones. James Berardinelli, de Real Views, observó que aunque la mayor debilidad de la novela es su caracterización, y ese mismo problema es completamente evidente en la adaptación fílmica, sus efectos especiales son tan buenos que los dinosaurios lucen reales en cada escena. Tad McCarthy, de Variety, detalló en su reseña que aun cuando pudiera ser unidimensional e incluso torpe en la historia y la caracterización, definitivamente logra su cometido en emoción, suspenso y la realización estupenda de reptiles gigantes. Contrariamente, en cuanto a comentarios negativos, Jonathan Rosenbaum, de Chicago Reader, señaló, la moral sucedánea de Parque Jurásico sobre los peligros de manipular la naturaleza, se remonta a The Lost World, pasando por King Kong a Island of Lost Souls,
aunque hay más espíritu en cualquier escena de King Kong que en las actuaciones exageradas de esta película. En cuanto a críticas en español, el sitio web argentino Arlequín mencionó lo siguiente en su evaluación: en términos de peso, Parque Jurásico es el equivalente de la Guerra de las Galaxias del fin del milenio, es una película formidable que rompe barreras en cuanto a niveles técnicos y establece nuevos estándares. Nadie en el mundo sabía lo que eran los CGI hasta que vio Los dinosaurios de Spielberg. Sobre los comentarios negativos respecto a la trama y los personajes, la misma fuente consideró como desacertadas dichas críticas, y explicó que, desde su perspectiva, el filme logra su cometido de entretener de manera formidable a la audiencia. Por otro lado, el diario español El País consideró que, a pesar de sus efectos especiales impresionantes, es un filme sumamente plano. Mientras tanto, el sitio web Film Affinity resumió lo siguiente: un formidable éxito de taquilla. La poderosa maquinaria de marketing americana funcionó a pleno rendimiento y provocó una dinomanía que inundó el planeta entero. En una breve mención, la revista mexicana Cine Primera atinó en decir que Spielberg ha sido un eterno visionario de los efectos, y entre los más aplaudidos se encuentran los gigantescos dinosaurios presentados en su filme prehistórico. Para Enrique Colmena, de Criticalia, se trata, fundamentalmente, un filme de espléndidos efectos especiales que busca un público adolescente fácil de contentar, y en el que las estrellas, lejos de ser los actores, que parecen una recua de zombies, son los extraordinarios dinosaurios que nos hace creer que, efectivamente, hemos vuelto al período Jurásico. Mientras tanto, Guzmán Urrero, del sitio web español Cine y Letras, resumió lo siguiente en su reseña: un largometraje que revive para la gran pantalla a los siempre fascinantes dinosaurios, por vez primera hijos de la biogenética, aunque en esta ocasión la magia de estos reptiles llega a las salas de proyección gracias a los sugestivos adelantos de la tecnología digital. Premios. En total, Parque Jurásico recibió 23 galardones, y tuvo otras 14 candidaturas. En marzo de 1994, Parque Jurásico ganó los 3 premios Oscar a los que era candidata: Mejor Edición de Sonido, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. Otros de los premios en los que la película fue considerada son el Premio Hugo en la categoría de Mejor Película Dramática, y los reconocimientos Saturn por Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Dirección, Mejor Redacción, y Mejores Efectos Especiales. También se hizo acreedora al Premio People's Choice en la categoría de Película Favorita del Año. Además, los actores Ariana Richards y Joseph Masello ganaron el Premio Young Artist en la categoría de Premio Destacado a Película Familiar de Acción y Aventura. Igualmente, obtuvo premios a nivel internacional, tales como el BAFTA en las categorías de Mejores Efectos Especiales, y Premio de la Audiencia para su película favorita del año, así como por parte de la Academia Japonesa de Cinematografía y los festivales Mainichi Eiga Kankur, Blue Ribbon junto con el galardón León Checo. A continuación, se muestra un listado con los diferentes premios y las candidaturas que tuvo el filme tras sus proyecciones internacionales, así como los relacionados con su lanzamiento en DVD.